SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy mirando al pasado, haciendo balance de 2022 y mirando al futuro, haciendo perspectivas de 2023. Este ha sido un año muy duro desde el punto de vista del impacto de la guerra a las puertas de Europa, desde el punto de vista del reto de la inflación, desde el punto de vista de los retos derivados de la probable ralentización de la economía europea, pero afortunadamente cerramos el año mejor de lo que cabía prever a principio y en el mes de febrero cuando estalló la guerra. Es el balance que hacía hace unos días la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de un 2022 que empezó con los coletazos de la pandemia, de la variante Omicron, continuó con una invasión de Rusia en Ucrania y ha estado cruzado casi de principio a fin por una inflación desmedida, unas subidas de tipos de interés a una velocidad casi nunca vista y un crecimiento que, pese a todo, ha aguantado mejor de lo que muchos economistas auguraban. Hoy vamos a aprovechar para pasar revista al año que cerramos y situarnos hacia un 2023 que empieza con la amenaza de una desaceleración de la economía, la expectativa de que la inflación se modere, que los tipos de interés sigan subiendo y con la espada de Damocles de lo que nos pueda deparar la guerra en Ucrania. Y la primera parada de este repaso no puede ser para hablar de cosa distinta que de la inflación. Exagerado. Pues mira, muchísimo ha vuelto a subir el aceite y luego en general, bollería también ha subido muchísimo, la leche también, pero vamos, sí ha subido un montón. En todo en general. En todo, el pan, todo. La inflación llegó justo antes de verano a niveles que no se veían desde hace más de 30 años. 2022 había empezado con una fuerte subida de los precios. De hecho, en enero la inflación ya superaba el 6%, era el 6,1%. En marzo rozamos el 10%, lo superamos en mayo y llegamos al casi 11%, al 10,8% en el mes de julio. Aunque, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, A partir de entonces, desde agosto, con la aplicación y la entrada en vigor de algunas medidas del Gobierno y también con la moderación internacional de los precios de la energía, la inflación en España está bajando. Sí, el último dato de inflación que tenemos es del 6,8% del mes de noviembre. Esto significa que ha bajado 4 puntos desde el máximo que alcanzó en el mes de julio. Llevamos 4 meses de bajadas gracias a que se han moderado mucho los precios de la energía. Estas caídas, además, han llevado a España a la cola de la inflación en Europa en noviembre, porque en la eurozona la subida de los precios sigue superando el 10%. No hay ningún país con un dato más bajo que España. Aunque lo que parece que se resiste a bajar es la subida de precios en los alimentos y en la inflación subyacente, que de hecho lleva ya 5 meses por encima del 6%. El Gobierno confía en que la tendencia de bajada de la inflación continúe durante los próximos meses, aunque avisa que puede haber alguno en el que suba ligeramente, pero digamos que la tendencia durante la primera mitad del año que viene sea que la inflación baje. Vamos a acompañar el repaso a los datos de lo que ha ocurrido este año y a las previsiones de cara al que viene con el análisis, y lo haremos de la mano de José Ignacio Conde Ruiz, que es investigador de FEDEA y catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, un placer. Empezamos hablando de inflación que lleva 4 meses bajando y además bajando con bastante fuerza. ¿Podemos decir que estamos en vías de solucionar este problema o en 2023 la previsión es que sigamos hablando y mucho de precios altos? Bueno, digamos que cuando una economía se enfrenta, ¿no?, como la española, a un shock energético, lo primero que hace es que suben todo lo que tiene que ver con la energía, sube mucho la inflación, luego se acaba trasladando al resto de bienes, que sería un poco cuando empieza a subir la subyacente, y digamos que la tercera fase, que es la que vamos a empezar a entrar ahora, pues es la fase en la cual normalmente la inflación acaba aterrizando, o bueno, puede llegar incluso desde abajo, a la subyacente. ¿Qué ocurre? Que, como habéis dicho, la subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos, pues está en niveles elevados, ¿no? Yo creo que para conseguir bajar la subyacente, que es donde va a acabar convergiendo, por así decir, la inflación de general, pues es clave pues que haya un pacto de rentas, ¿no? Yo creo que ahí hay que evitar a toda costa los efectos de segunda ronda, que hasta ahora España lo está haciendo. Creo que es el país que, sin duda, que está liderando la bajada de la inflación en Europa, y lo está haciendo, bueno, primero por el mecanismo europeo, ¿no?, que es el mecanismo del gas, ¿no? El mecanismo, ¿cómo llama el mecanismo? Mecanismo ibérico de tope al gas. Mecanismo ibérico, ¿no?, para el control de la energía, que está funcionando muy bien, tiene un mix energético España que le va muy bien, y también está funcionando mucho el hecho de que se están comportando muy bien tanto los salarios como los márgenes empresariales. Y yo creo que mañana, que sale el dato adelantado de IPC del mes de diciembre, yo creo que nos podríamos situar ligeramente por debajo del 6%, lo cual
pues sería una muy buena noticia. Lo que ocurre es que, claro, vamos a empezar el año viendo cómo sube nuevamente, pues porque se han retirado medidas como, por ejemplo, los 20 céntimos a la gasolina, y sabemos que esto hará que suba, pero sí que yo creo que podríamos, un poco las perspectivas es que acabemos aterrizando en una subyacente que esté en el torno al 4,5, ¿no? Pero como digo, va a depender mucho de si conseguimos hacer este gran pacto de rentas, que yo creo que es lo que le faltaría, ¿no?, para poder apuntar a la recuperación. Vamos a entrar enseguida un poco más en el pacto de rentas, porque es uno de los asuntos de los que se ha hablado muchísimo en 2022 y que sigue pendiente, sigue sobre la mesa, y será también uno de los asuntos con los que al menos empezará el año 2023. Además de inflación, que es un tema transversal en la economía de este año y que por lo tanto se nos colará un poco en el resto de asuntos que vayamos tratando en este repaso, quiero que avancemos y hablemos ahora un poco de crecimiento. Es más que probable que terminemos este año con un crecimiento aún más alto del esperado, superando en consecuencia más del 5% de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto español. España sumará en 2022 un aumento del PIB superior al 5% y lo hará por segundo año consecutivo. Serán estas de 2021 y de 2022 las dos mayores crecimientos económicos de lo que llevamos de siglo. Eso sí, hay que recordar que estos crecimientos se dan después de una caída en 2020 por la pandemia del PIB del casi 11%. El crecimiento este año ha aguantado, el PIB ha aguantado, aunque es verdad que los datos del tercer trimestre, que son los últimos que tenemos, Pablo, apuntan a que el empuje se está perdiendo. Sí, con los datos de ese tercer trimestre y de las correcciones que Línea ha hecho a los datos económicos del principio del año, la economía cerrará 2022 con un crecimiento superior al que habían apuntado los expertos e incluso el propio gobierno. El año comenzó con un fuerte rebote, tanto en el primer como en el segundo trimestre, pero en el tercero, pese al buen verano turístico, el consumo de los hogares se frenó y el Producto Interior Bruto apenas avanzó una décima. De hecho, creció poco más de media décima. Una desaceleración que coincide con un parón de las grandes economías europeas, especialmente Alemania, por los efectos de la guerra y también de las subidas de los precios. En todo caso, el año terminará con un 5% de crecimiento, más que la media europea y más también que Alemania, Francia o Italia. Y de cara a 2023, las previsiones apuntan a que ese crecimiento en España se mantendrá, aunque más débil. Sí, el gobierno calcula que la economía crecerá el próximo año un 2,1%, la Comisión Europea en cambio lo rebaja al 1% y el Banco de España lo sitúa en el 1,3%. Todas estas previsiones se publicaron antes de que el INE corrigiera al alza sus datos para este año, para 2022. José Ignacio Conde Ruiz, el año termina en términos de crecimiento mejor de lo que podíamos esperar hace, por ejemplo, 2 meses o incluso 1, pero con un parón en el tercer trimestre que no sé hasta qué punto nos puede condicionar y llevar a caídas del PIB en los primeros meses del año que viene. Bueno, digamos que el año un poco, cuando uno lo mira, pues si miramos el PIB solo, vemos que España es la única economía que no ha recuperado el nivel prepandemia, ¿no? Estamos todavía 1,4 puntos por debajo del nivel prepandemia, pero en cambio España es la economía donde más ha liderado el crecimiento del empleo, ¿vale? Entonces es un poco una cosa difícil de entender, ¿no? Porque por un lado es el peor en crecimiento, pero por otro es el mejor en creación de empleo desde la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que el año va a terminar incluso con crecimiento cero en el cuarto trimestre. Incluso con crecimiento cero va a terminar probablemente en 5,2, que claramente está muy por encima, ¿no?, de lo que se había estimado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no llegamos a recuperar ese nivel de PIB, ¿no? Y aquí los indicadores lo que nos dicen es que hay dos indicadores que no están al nivel que teníamos antes de la pandemia. Uno es el consumo, que fíjate, a pesar de que hay mucho empleo, pues no llega todavía, no estamos consumiendo lo mismo que consumíamos antes de la pandemia, y esto, bueno, puede venir explicado por la incertidumbre, la falta un poco de confianza en el futuro, que la gente lo que está haciendo es ahorrar más. De hecho, todavía estamos ahorrando por encima de lo que sería el ahorro tendencial de la economía, lo cual, bueno, es malas noticias para ahora, si quieres, porque querrías que gastaran para crecer más, pero son mejores noticias de cara al futuro, porque eso no deja de ser un ahorro que queda ahí que queda ahí, ¿no?, como un depósito, ¿no?, que puede ser utilizado más en el futuro, ¿no? Y el otro que no llega a remontar todavía es la construcción de nuevas viviendas, y estos son un poco los dos únicos indicadores que te hacen que todavía no estés alcanzando ese nivel de prepandemia, ¿no? Y todo esto enfocado hacia 2023, ¿en qué situación nos deja? Claro, tienes 4 riesgos ahí que son un poco los que van a marcar el crecimiento, ¿no? Uno es qué pasa con la eurozona, ¿va a crecer mucho, va a crecer poco o qué es lo que va a ocurrir, ¿no? El segundo tiene que ver con los tipos de interés, es decir, qué va a pasar con los tipos de interés, con la política
por así decir, con la política monetaria, si va a ser muy restrictiva o no, y luego, por supuesto, el riesgo que hay, la incertidumbre que hay sobre el despliegue de los fondos europeos. Entonces, claro, si tú te planteas una situación en la cual pues no consigues controlar, y perdón, el cuarto, por supuesto, la inflación. Imaginemos un escenario muy negativo para la economía española, sería pues que no eres capaz de controlar la inflación, el crecimiento en la zona euro es más bajo de lo que se piensa ahora mismo, los bancos centrales tienen que subir muchos tipos, ahí el crecimiento se podría poner por debajo del 1%. Pero también puedes tener otro escenario que sería como el más positivo, por así decir, en el cual pues la eurozona no cae tanto, porque no hay que olvidar que las economías, se pensaba que Alemania estaría en recesión y no lo está, o sea, también hay sorpresas por parte del crecimiento en Europa, que de alguna forma la inflación se controla, y aquí claramente muy importante el pacto de rentas, y en todos los países, no solo en España, el pacto de rentas para controlar la subida de la inflación, y luego pues un crecimiento quizás más impulsado por los fondos europeos, que es más la inversión, que tire más la inversión que el consumo, y esto haga que los tipos de interés no sean más bajos, y por lo tanto ahí el crecimiento podría superar incluso al 3%. Yo creo que me quedaría en un poco el escenario del 2%, que yo creo que es un poco el escenario central. Visto inflación, visto crecimiento, vamos con el tercer apartado del que hemos hablado también un poco, el empleo. Superamos el número de ocupados por encima de los 20,5 millones. Es una cifra, recuerden, muy relevante. Tenemos una cifra de la que me siento especialmente interesada, que es que tenemos el mayor número de mujeres ocupadas de la historia. Lo repasamos ayer al hacer balance del primer año de reforma laboral, así que pasaremos algo más rápido por encima de los datos, pero sí vamos a recordar que en 2022 se ha seguido creando empleo y se ha seguido reduciendo el paro. Pablo. Tenemos 514.000 ocupados más y se ha superado la barrera de los 20,5 millones. De ellos, casi 9,5 millones son mujeres, son 400.000 más que en 2019. El empleo está en su nivel más alto desde hace 14 años, según los datos del Ministerio. El número de contratos indefinidos ha crecido en el último año en más de 1.300.000 y la tasa de temporalidad ha bajado 6 puntos en este primer año de aplicación de la reforma laboral. En cuanto a la tasa de paro, este año ha bajado. Empezamos 2022 con un 13,4% de parados y en el tercer trimestre, los últimos datos disponibles, está en el 12,6%. Se ha creado más empleo, ha subido la contratación indefinida por efecto de la reforma laboral, pero seguimos teniendo un paro que es el doble europeo, más del 12% de paro. José Ignacio Conde Ruiz, ¿el empleo ha aguantado mejor pese a todas las incertidumbres de lo esperado? Sí, yo creo que el empleo, desde luego, es el indicador que mejor se ha comportado, ¿no? Como habéis dicho, pues ha crecido más de medio millón en un año, pero es que tenemos ahora mismo 1 millón de trabajadores más que antes de la pandemia, lo cual es una cantidad increíble, ¿no? Y quizás lo que más miedo me da con respecto al empleo tiene que ver con las vacantes, y es decir, parece que hay ciertas vacantes en determinados sectores como las TICs, la construcción, la hostelería, que no se encuentra trabajadores. Y creo que no se están cumpliendo, no se están cerrando esas vacantes, y yo creo que aquí sería un buen momento quizás ahora para abrirte un poco más a la captación en origen de inmigrantes. Yo creo que España tiene que dar ese paso, porque el modelo de atracción de inmigrantes es uno que es pasivo, entran, están aquí 2 años prácticamente intentando buscarse la vida para luego intentar de alguna forma por arraigo social conseguir los papeles, cuando creo que se debería ir a buscarlos, sobre todo en aquellos sectores donde claramente pues se ve que están faltando, porque al final necesitamos mano de obra también para que las empresas puedan desplegar todo su potencial, ¿no? Hemos hablado antes un poco del pacto de rentas que sigue pendiente sobre la mesa. Los sindicatos exigen que los sueldos no pierdan poder adquisitivo. La patronal dice que no puede asumir un incremento de costes salariales a niveles del 8%, que es la media de inflación de este año, o del 6%, que es en el nivel en el que terminará. ¿Hay margen para encontrar un punto intermedio entre estas posiciones? Yo creo que sí que se tendría que encontrar. Evidentemente tienes que tener en cuenta también tu capacidad competitiva, y por lo tanto no puedes subir por encima de tus competidores, sobre todo en aquellas empresas que producen bienes que son comercializables, que tanto vendes aquí como fuera, porque también si no te vendrían aquí y serían más atractivas, más baratas, y los españoles compran, como es lógico, lo que es más barato, ¿no? Frente a la misma calidad, ¿no? Yo creo que tienen un margen ahí de intentar acordar. Yo creo que una vez que los precios estuvieran estabilizados en el 2%, ahí ya se puede ser más agresivo, tanto en la subida de salarios como en la subida de margen, si se quieren. Para cerrar el capítulo, hay otro asunto que ha marcado 2022 y que también hemos tratado transversalmente, pero que quiero que nos detengamos en él, que tiene que ver con los bancos centrales y las subidas de tipos. The Governing Council decided today to raise the 3 key ECB interest rates
by 75 basis points. We have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. We have to rise significantly. We have to reach levels that are sufficiently restrictive. Muchos de los que nos escuchan seguramente no se habrían imaginado hace unos meses familiarizarse y conocer estas voces que cada mes y medio, desde antes del verano, nos anuncian que los tipos de interés suben y suben y suben cada vez más. 2022 ha sido, Pablo, el año de la mayor subida de tipos que se recuerda en años para intentar frenar la inflación y termina con anuncios de que el precio del dinero se encarecerá más. Sí, Jordi, en Europa el año empezó con los tipos de interés en el 0% y ahora mismo, después de 4 subidas, están en el 2,5%. Se calcula que subirán en 2023 al menos un punto más. Y en Estados Unidos el año también empezó con los tipos en el 0% y ahora están en el 4,25%. Y con estos tipos lo que pasa es que se encarecen las hipotecas. Ya sabemos que en diciembre el Euribor superará el 3% de media. Hace un año estaba en negativo, en el menos 0,5%. Así que las cuotas de las hipotecas que se renueven en función del Euribor de este mes sufrirán una subida considerable, al igual que ha pasado en el mes de noviembre, en el mes de octubre, en el mes de septiembre y prácticamente en casi todos los meses de este año. José Ignacio Conde Ruiz, ¿podemos tener un problema hipotecario como en 2008? Porque las subidas de tipos de interés seguirán, eso tiene su repercusión en el Euribor, en las hipotecas. No sé si la situación está realmente controlada o nos pueden venir problemas por ese lado. Bueno, yo creo que digamos que los bancos centrales están siendo muy agresivos, por así decir, ¿no? Con la subida de tipos, porque lo que quieren es controlar los precios cuando antes, porque si la inflación está elevada durante un periodo demasiado largo, va a ser imposible frenar las subidas salariales, etcétera, y el pacto de renta sería mucho más complicado. Y por lo tanto están intentando dar esta señal de que hasta que no se controlen, van a subir tipos, afectando, por así decir, sin importar en meter recesión a la economía, ¿no? Yo creo que con respecto al problema hipotecario no lo va a haber en la medida del año 2008, porque allí lo que había era muchísima destrucción de empleo. ¿Os acordáis que la tasa de paro casi superó el 24%, etcétera? Y aquí el empleo va bien. Esta subida de tipos va a tener un problema para las familias más bajas, con rentas más bajas, porque les va a costar pagar más la hipoteca y por lo tanto pueden tener un mayor sufrimiento en cuanto al consumo, pero bueno, ahí van destinadas yo creo todas las medidas, ¿no? De estos paquetes de ayudas, la subida del ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, todas estas medidas un poco para intentar ayudar en la medida de lo posible a las familias que están hipotecadas y que tienen menos recursos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que por allí no veo un problema hipotecario, pero sí que puedo ver un problema fiscal, ¿no? Que yo creo que es la gran debilidad de la economía española ahora mismo, es que, digamos, que tenemos un problema fiscal importante porque tenemos un déficit estructural elevado y, claro, el Banco Central, cuando nosotros nos fijamos sobre todo en la subida de tipos, pero también está cortando, por así decir, la compra de bonos públicos, ¿no? Y, claro, cuando tengamos que emitir la deuda pública sin que nos la compre todo el Banco Central, es muy probable que suban los tipos y, claro, esto al final te acaba también dañando porque tienes que dedicar parte de esos ingresos fiscales a pagar el servicio de la deuda, el tipo de interés, etcétera, y es allí donde yo vería el principal nubarrón, ¿no? Que vería para el año que viene o para el siguiente, ¿no? Y tiene que ver con el tema fiscal. Pues José Ignacio Conde Ruiz, investigador de FEDEA, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Complutense de Madrid, le agradezco la paciencia, el tiempo y el análisis. Esperamos escucharle por aquí también el año que viene. Perfecto, muchas gracias, un placer. Repaso a un año 2022 y a las perspectivas para el que viene, hoy en Hora 25 de los negocios. Un año difícil, marcado por la inflación, marcado por la guerra, que en lo económico al final termina mucho mejor de lo que muchos creían. Hora 25 de los negocios, con Marina Fernández y Jordi Fábrega. Y el año termina también en los mercados con la vista puesta en lo que está ocurriendo hoy mismo en China y el impacto que puede tener la oleada de casos de COVID allí y su posible extensión fuera. Se están recuperando en algunos países restricciones, sobre todo las que afectan a los ciudadanos chinos que pueden viajar y que por lo tanto pueden entrar en Europa y en Estados Unidos. Italia y Estados Unidos han tomado ya algunas medidas. De momento en los mercados parece que no hay temor. Es verdad que es una semana con poco movimiento, poca actividad, porque muchos de los grandes inversores están de vacaciones. En las bolsas asiáticas sí hemos visto caídas, pero en Europa el día se salda
con subidas, pequeñas pero subidas, y de hecho en Estados Unidos lo que estamos viendo ahora es subidas bastante considerables, más de un 1% gana el Dow Jones, el Nasdaq más de un 2,5% después de que se hayan conocido datos positivos de empleo ahí. En España el IBEX 35 ha terminado hoy con avances del 0,7% y recupera los 8.300 puntos. Lo vamos a analizar con Nicolás López, es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto de China, esta oleada de casos, su posible extensión, ¿hay peligro de que afecte mucho a los mercados? ¿Hay que preocuparse? Bueno, en principio no lo creo, ¿no? Tendríamos que empezar a ver, ¿no? Que hay un aumento significativo de los casos del COVID en Europa o de su gravedad. Y bueno, pues ahora mismo desde luego no parece que sea ese el caso, y los mercados respecto al COVID quizás la reacción más directa es más bien positiva, ¿no? En el sentido de que el hecho de que en China se estén relajando las medidas, aunque desde un punto de vista sanitario pues tiene consecuencias negativas para la población, pero desde un punto de vista de la economía pues está claro que eso pues supone volver a liberar, ¿no? Ciertos cuellos de botella que había en la economía china y que estaban afectando a todo el mundo. Y en este escenario, en este contexto y a las puertas de este nuevo año, le quiero pedir alguna recomendación, alguna apuesta por empresa o sector, ¿quién puede dar la campanada en 2023? Bueno, nosotros dentro de lo que es un mercado más o menos moderado en 2023, y no esperamos que se repitan las caídas del 2022, pero tampoco si inicialmente le vemos un gran potencial, destacamos tres sectores, ¿no? En los que estamos un poco planteando el núcleo de nuestra inversión. Sería el sector financiero, el único que directamente se beneficia de las subidas de tipos. Sería también el sector energético. Ahí creemos que todavía los precios de la energía se van a mantener altos, y para las grandes compañías energéticas, petroleras y gasistas, pues debería ser otro buen año. Y finalmente el sector salud, ¿no? Dentro de lo que son los sectores defensivos, creemos que un poco está mejor preparado, ¿no? Para trasladar subidas de precios por la inflación, etcétera, ¿no? Serían un poco los tres sectores. Pues dentro de ellos, por destacar a una compañía, el sector financiero, pues nos inclinamos por la banca europea, pues puede ser un banco español como CaixaBank o un banco europeo como ING. Dentro de las compañías de salud, pues nos gusta mucho AstraZeneca, la compañía farmacéutica británica, un poco por el portfolio que tiene de productos. Y finalmente dentro de las petroleras pues nos decantamos más por las de Estados Unidos, por la situación así en general del sector allí. En concreto, pues ExxonMobil pues podría ser una opción interesante para este año. Pues Nicolás López, Singular Bank, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el año que viene. Muchas gracias, encantado. Hasta aquí el Hora 25 de los negocios en 2022, con el balance del año y las perspectivas para el que viene. El lunes volvemos aquí, puntuales a la cita. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.